Hola mundo, hola amigos. Es el lunes 27 de mayo de 2024 en la ciudad de Madrid y aquí son las 22:57, las 10:57 p.m. Y seguimos con Nietzsche. El Nietzsche que nos dibuja Diego Sánchez Meca en El itinerario intelectual de Nietzsche. Hoy es posible defender la tesis de la propuesta nietzscheana de la voluntad de poder. Podemos defender que esta tesis tiene el carácter de una simple hipótesis y no de una tesis ontológica o incluso metafísica, es decir, no de una tesis sobre el ser o el origen del ser o metafísica, es decir, sobre las causas y los orígenes de las cosas. Heidegger es probablemente el autor más influyente entre los pocos que defienden el carácter metafísico de la doctrina nietzscheana de la voluntad de poder. Heidegger, que ha sido señalado, no me acuerdo por quién, como el último gran metafísico. Además, Nietzsche explícitamente dice en muchos de sus escritos que él no es un metafísico. Perdón, un ruido. ¿Qué diferencia introduce esta nueva idea, la voluntad de poder, frente a los modelos metafísicos y científicos antes propuestos para explicar el mundo? Bueno, la nueva hipótesis, la voluntad de poder, sugiere que no habría más motor que inicie e impulse el movimiento del mundo que la interacción de estas fuerzas o voluntades unas con otras. Es decir, la interacción de las voluntades de poder. Esta interacción de voluntades sustituiría a la relación causa-efecto, que era la base tanto de las explicaciones metafísicas como científicas del acontecer del mundo. Nietzsche afirma que lo que originariamente caracteriza a la voluntad de poder es el patos del querer, que como todo querer es siempre un mandato. De modo que frente al esquema anterior causa-efecto, Nietzsche trata de ofrecer con su hipótesis un nuevo modelo explicativo que es el de la relación mandar-obedecer. Critica a la relación causa-efecto el hecho de que recaiga inevitablemente en un determinismo de las causas se siguen necesariamente los efectos, y esto no puede ser más que así, sin alteración posible, para las relaciones causa-efecto. Esto para Nietzsche no es lo que generalmente tiene lugar en el acontecer del mundo. En cambio, en la relación mandar-obedecer no hay esa relación de necesidad determinista, causa-efecto, ¿no? Sino lo que hay es una fuerza que quiere poder más que las demás y que por tanto manda desde un sentido de superioridad o de mayor fuerza a las que quiere que le obedezcan. De modo que en este nuevo esquema lo que hay son fuerzas mayores o más poderosas que tratan de dominar a las menos fuertes, las cuales pueden o bien ceder y obedecer a ese mandato, o bien resistirse, negarse o doblegarse.
El mandar, según Nietzsche, lo que hace es transmitir algo que no es simplemente una orden externa. Lo que transmite el mandar es un impulso. En la voluntad a la que va dirigida el mandato, desde dentro de ella misma y de manera autónoma, porque ante la presión del mandato ejercido por la fuerza, que se propone como superior, la fuerza destinataria puede obedecer o bien resistirse al mandato. Desde esta perspectiva, el planteamiento de la ciencia moderna es tachado por Nietzsche de ilusorio, porque consiste en la simulación de estar fuera del mundo y tratar de ver desde fuera relaciones externas de causa-efecto entre las cosas. Y de hecho no estamos viendo las cosas fuera del mundo. Cuando hacemos un experimento científico siguiendo las reglas del método científico, no estamos haciendo ese experimento desde fuera del mundo, porque nosotros estamos en el mundo. Como diría Heidegger, el Dasein. A esto llama la ciencia moderna, a esto de sacar conclusiones como si estuviésemos fuera del mundo y no estuviésemos dentro del mundo, igual que los experimentos que estamos haciendo. Y me pone nerviosa la gata, no le gusta que grabe y se pone a hacer locuras. Bueno, perdón. Bueno, a esto del método científico y de ver nosotros los resultados como si estuviésemos fuera del mundo, a esto es a lo que la ciencia llama objetividad. Porque uno de sus principios básicos es el de que el conocimiento científico no puede tener nada de subjetivo. Para Nietzsche esto es absurdo, porque no es posible salir de uno mismo y del mundo para ver cosas desde esa exterioridad objetiva. Lo que él propone entonces es reconocer que nuestro acceso al conocimiento del mundo parte, lo queramos o no, de dentro de nosotros mismos. Y sobre todo parte de la experiencia de nuestro propio cuerpo como lucha de fuerzas y enfrentamientos de las voluntades de poder. De ahí su propuesta metodológica. Tomar el cuerpo o al cuerpo como hilo conductor de toda investigación. Suponiendo que nuestro mundo de apetitos y pasiones sea lo único real que está dado, que no podamos ascender o descender hacia ninguna otra realidad, mundo de las ideas y estas cosas, que precisamente la realidad de nuestras pulsiones es lo que existe. No nos es lícito hacer el intento y plantear la pregunta de si este estar dado no bastaría para comprender también, partiendo de lo idéntico a sí mismo, el llamado mundo mecánico o material, se pregunta Nietzsche. El mundo visto desde dentro, el mundo definido y caracterizado de acuerdo con su carácter inteligible, sería justamente voluntad de poder y nada más. Ahora, sobre la idea del cuerpo como voluntad de poder, es decir, frente al cuerpo, el sujeto o el yo solo es para Nietzsche una síntesis conceptual. O sea, el sujeto, el yo, es solo una síntesis conceptual frente a la realidad inobjetable del cuerpo.
Y cito a Nietzsche, dices yo, y estás orgulloso de esa palabra, pero más grande es algo en lo que no quieres creer, tu cuerpo y su gran razón. Ella no dice yo, pero hace el yo. Cierro comillas. Hablaba Nietzsche. Es obvia la gran distancia que separa a Nietzsche de lo que defendía Schopenhauer en cuanto a la voluntad. Entre otras cosas, este hablaba de la voluntad del mundo en singular, Schopenhauer, y Nietzsche habla de voluntades en plural. Si la voluntad es una fuerza, dice, tiene entonces que nombrarse siempre en plural. Las fuerzas, porque siempre se dan como enfrentamiento, pugna y combate entre varias. No hay nunca una fuerza que actúe sin una resistencia que se le oponga. Bueno, eso es verdad. Si hablamos de la física, si hablamos de física, ¿no? Salvo que esa fuerza esté actuando en el vacío, ¿no? Y es posible que una fuerza actúe en el vacío. Hoy, en este momento no estoy como para tratar de responder semejante pregunta. Me la estaba preguntando yo a mí misma. Repito, para Nietzsche nunca hay una fuerza que actúe sin una resistencia que se le oponga. Por tanto, el mundo es un combate interminable entre fuerzas enfrentadas que solo alcanzan equilibrios provisionales, bajo forma de alianzas, configuraciones o dispositivos coyunturales. Y, citando a Nietzsche, todo acontecer, todo movimiento, todo devenir, como una fijación de relaciones de grado y de fuerza, como una lucha. Cierro comillas. Esta noción de voluntad de poder como lucha la prepara ya Nietzsche en Escritos de Juventud. Bueno, en esta lucha, el objetivo nunca es la eliminación de la fuerza opuesta que se resiste, o sea, el exterminio del contrario, sino solo su dominación y su asimilación. Esto remite a un autofortalecimiento continuo. La voluntad de poder no consiste en otra cosa que en querer siempre más poder. Voluntad de poder no es más que un movimiento incesante de superación de esa voluntad hacia niveles siempre más altos de fuerza y de poder. Y esto es importante. Repito, voluntad de poder no es más que un movimiento incesante de superación de esa voluntad hacia niveles siempre más altos de fuerza y de poder. El caos del mundo no contradice el orden de un retorno cíclico y regular para Nietzsche. Ambas cosas proceden de lo que la voluntad de poder es. El devenir, el ciclo, se origina así en la lucha incesante de las voluntades de poder. Nietzsche está ensayando una vía alternativa a la explicación de la acción, o sea, del acontecer en la naturaleza tal como lo que había propuesto el darwinismo, que entendía este acontecer como una evolución cuyo motor es la lucha externa regida por la necesidad de adaptación al medio y por el principio de la selección natural. Nietzsche acepta esta idea de lucha propuesta por Darwin, pero hace ver enseguida que esa lucha entre fuerzas que se confrontan no se produce según el esquema causa-efecto, un esquema sobre el que Nietzsche continuamente, un esquema que Nietzsche niega continuamente a lo largo de toda su obra. Entonces, esa lucha no se produce según el esquema causa-efecto, dice Nietzsche, es decir, según el esquema de la determinación del medio como causa, el medio al que el hombre tiene que adaptarse
los animales o las plantas, no es la causa del comportamiento o no es la causa de la forma de adaptación. Para Darwin, el ambiente externo y sus condiciones son estímulos que producen como efectos determinísticamente las respuestas de adaptación de los seres vivos. Nietzsche, en cambio, no entiende que la voluntad de poder produzca efectos de este modo. Para él, el movimiento no parte del medio externo, sino que parte de dentro de los seres vivos, que tienen constitutivamente un poder interior de creación de formas, de órganos, de funciones. Sí, para Darwin, las fuerzas parten del medio al que tú te tienes que adaptar. Para Nietzsche parten del interior de uno mismo. Y es que la voluntad de poder, si vemos videos anteriores, la voluntad de poder parte de una decisión que se toma. Es decir, defiende Nietzsche un principio de autorregulación interior como poder propio de los seres vivos, frente al mero adaptacionismo de los darwinistas. Lo que pasa, comentario personal, lo que sucede es que en el mundo actual, si no te adaptas, en el actual y en los anteriores, si no te adaptas, sufres. Si no te adaptas a lo que el mundo espera de ti o a lo que quiere de ti o a la forma de vida que te imponen, si no te adaptas, sufres y te puedes autoaniquilar, a no ser que tengas mucho dinero. El dinero, bueno, este mundo está hecho por el dinero, pero el dinero al mismo tiempo es la única forma de poder ser tú mismo y de no tener que adaptarte a cosas que no te gusten, lo cual es lamentable, ¿no? Pero por eso hay tanta gente hay gente que quiere hacerse rica como de lugar, porque el mundo está planteado de forma tal, hablo del mundo occidental, que lo que te libera es el dinero. En primer lugar, te libera del trabajo, ¿no? Sobre todo de ese trabajo que haces para otros, ¿no? Lo cual no es poca cosa. Puntualicemos el antidarwinismo de Nietzsche. O sea, en lo que respecta a la célebre lucha por la vida, dice Nietzsche, a mí me parece por ahora que está más afirmada que demostrada. Es decir, el derecho, la lucha por la vida, más que demostrarla, hay que afirmarla para Nietzsche. Esta lucha tiene lugar, pero como excepción, dice Nietzsche. Estoy citando a Nietzsche. El aspecto general de la vida no es el estado de necesidad, el estado de hambre, sino más bien la riqueza, la exuberancia e incluso el derroche absurdo. Allí donde se lucha por el poder. También hay que recordar que Nietzsche fue madurando su idea de la voluntad de poder en 1882, al hilo de las lecturas que realizó sobre la polémica de los científicos alemanes y franceses frente al darwinismo anglosajón. Los autores que más le influyeron fueron Wilhelm Reich, Rudolf Virchow y Claude Bernard. De estos precedentes se deriva lo inadecuado de referir la idea nietzscheana de la voluntad de poder a la idea darwinista de lucha y selección natural. Lo que Nietzsche leía y aquello que le influenciaba se conoce sobre todo por los libros que Nietzsche sacaba de las bibliotecas, que es una cosa que es importante señalar.
En consecuencia con el contenido de la hipótesis de la voluntad de poder, tal como Nietzsche la está formulando, admite que a ese efecto del mandar, en el que consiste la voluntad de poder, le es concomitante un sentimiento de placer o displacer. No dice que lo que mueva a la voluntad de poder sea la búsqueda de placer y el rechazo del dolor. No está diciendo eso, sino que afirma que el placer sobreviene cuando se alcanza aquello a lo que la voluntad de poder realmente tiende, es decir, al poder. Y que el dolor sobreviene, por el contrario, cuando el poder no se consigue o se pierde. El placer que acompaña a la voluntad de poder como lucha de fuerza es el de la victoria sobre otras fuerzas, victoria que hace aumentar su propio poder, mientras que el dolor es el dolor de la derrota y por tanto la percepción de una disminución de la cantidad de poder. Una interpretación del mundo de los fenómenos desde dentro de los sujetos del conocimiento es a lo que se refiere Nietzsche, ¿no? Y eso serviría, según él, para hacer avanzar el saber en una dirección a la que la ciencia moderna se ha cerrado. ¿A qué se ha cerrado la ciencia moderna? A interpretar el mundo de los fenómenos desde dentro del sujeto del conocimiento. El placer que acompaña a la voluntad de poder, repito, como lucha de fuerzas, es el de la victoria sobre otras fuerzas. Victoria que hace aumentar su propio poder. Bueno, el elemento que determina el conjunto de observaciones críticas con las que Nietzsche cuestiona la ciencia moderna está en su nueva concepción de lo que es ciencia y de lo que es un hombre de ciencia. El hombre de ciencia, dice Nietzsche, y esto es interesante, no es sino un intérprete, o mejor, un filólogo, cuya tarea principal consiste en descifrar los fenómenos naturales, históricos o culturales, con las claves que proporciona el texto del cuerpo. Este desciframiento se ha de desarrollar básicamente desde el cumplimiento de dos condiciones. Puesto que el cuerpo es el que en último término interpreta, pues la salud y la enfermedad deben ser consideradas como los determinantes de la calidad y del valor de toda interpretación. O sea, si el cuerpo está sano o enfermo, o en algún estado intermedio, eso interfiere en la interpretación del mundo. Ahora, aquí entre paréntesis, hay que recordar que Nietzsche fue un hombre que casi siempre estuvo enfermo. Y la segunda condición es que en el ejercicio mismo de la práctica interpretativa es preciso explicitar cómo funciona y se aplica el criterio para diferenciar una mala interpretación de una buena interpretación. Aquí vemos muy bien la formación de Nietzsche como filólogo, porque el filólogo lo que hace es interpretar textos, ¿no? Pero interpretar al fin y al cabo. Si en lugar de la verdad o la falsedad son la salud y enfermedad los nuevos determinantes del valor de toda interpretación, es obvio que la interpretación será distinta si brota de una voluntad de poder sana o enferma. Se debe aceptar, por lo tanto, que no hay conocimiento objetivo, porque el conocimiento que obtienes no es el mismo si estás sano o enfermo o en un estado intermedio. Por lo tanto, no hay conocimiento objetivo y desinteresado de leyes en sí del mundo o de esencias existentes en un mundo inteligible. Desde el momento en que Nietzsche concibe el cuerpo como voluntad de poder, está exigiendo una fisiología que no es ya la de la ciencia de Newton o newtoniana.
La segunda condición del arte de leer bien el cuerpo es lo que Nietzsche llama honestidad filológica, que implica una transformación radical en la concepción de la verdad. Verdad ya no se entiende como la explicación o el comentario correcto y adecuado de un texto en sí, sino como aquella clase de interpretación que cumple determinados requisitos de honestidad. En Aurora se muestra la idea de cómo la vida sana, no decadente ni enferma, es voluntad de poder activa que aspira a confrontarse con dificultades y a superarlas. No es por tanto el sentimiento de bienestar y de placer como ausencia de dolor y de conflictos el que subyace a la concepción nietzscheana de la salud, sino la autoafirmación como predominio de las fuerzas activas sobre las reactivas y como ejercicio de una voluntad de poder que aumenta venciendo sufrimientos y resistencias. Hay dos condiciones distintivas de la salud. La primera, el poder de afirmar la vida en su fluir caótico, imprevisible e incontrolable, sin temor a los aspectos dolorosos que pueda producirse, es decir, afirmar la vida. Y la segunda condición de la salud es el poder de armonizar las fuerzas más opuestas, sometiendo su diversidad conflictiva a una ley, a una unidad simple, lógica, categórica, a la forma clásica del gran estilo. Salud es ser lo bastante fuerte para no retroceder ante el dolor de la vida, sino aprovecharlo para llegar a hacerse aún más fuerte. Y salud es al mismo tiempo no dejarse descomponer por el caos pulsional de los propios instintos, sino hacerse dueño del propio caos que se es y construir a partir de él la armonía de un proyecto vital. Y esto es muy importante, lo voy a repetir. Salud es ser lo bastante fuerte para no retroceder ante el dolor de la vida, sino aprovecharlo para llegar a hacerse aún más fuerte. Y salud es al mismo tiempo no dejarse descomponer por el caos pulsional de los propios instintos, sino hacerse dueño del propio caos que se es y construir a partir de él la armonía de un proyecto vital. Para Nietzsche los griegos consiguieron ambas cosas y de ahí el valor modélico clásico de su cultura. Con su arte y su religión proyectaron sobre el fondo cruel y terrible de la vida la apariencia luminosa y multicolor de sus dioses olímpicos apolíneos y practicaron al mismo tiempo el orgiasmo musical dionisiaco. El arte trágico griego mostraría que hasta los aspectos más terribles y siniestros de la vida, como los que escenifican las tragedias, pueden ser asumidos y transfigurados mediante un determinado tipo de arte. El arte clásico, arte de la salud, en que lo pulsional, fuente de toda creación, es dominado por una ley y sometido a una forma. Algunas puntualizaciones. La religión griega no es primitivamente un código moral, sino un ethos. No trata de imponer un concepto de bien, sino que busca el bien vivir y la vida en buena armonía con los dioses y en sintonía con las fuerzas del cielo y la tierra. Es muy importante la diferencia entre códigos morales o entre moral y ética, ¿no? Lo de los griegos era
un ethos, una ética. En esa ética no hay desgarramiento entre el mundo aparente y el mundo real, entre el ser y deber ser, sino amor fati, amor de lo que es necesario. Se afirma y se reivindica la indisolubilidad entre el yo y su mundo, entre libertad y naturaleza. La debilidad tiene también ella su voluntad de poder. Y cito a Nietzsche: donde encontré algo vivo, encontré voluntad de poder. E incluso en la voluntad del sirviente encontré la voluntad de convertirse en señor. La mayor parte de la genealogía de la moral está dedicada a describir los rasgos de la decadencia en tres ámbitos, básicamente: el ámbito de la filosofía, el ámbito de la religión y el ámbito de la moral, presididos los tres por los ideales ascéticos inspirados en el resentimiento y la mala conciencia. El cristianismo en concreto, columna vertebral de la cultura europea a lo largo de los siglos, es, por tanto, para Nietzsche, el paradigma genealógico hermenéutico opuesto al que ofrece la cultura griega, cosa que Nietzsche dice de distintas maneras a lo largo de toda su obra. El cristianismo y la moral son, en suma, degeneración psicofisiológica, voluntad de poder reactiva, enfermedad y neurosis. Y si la salud, cuyo paradigma es la cultura griega, es sustancialmente capacidad de someter a control el caos pulsional de los propios impulsos, lo propio de la decadencia es buscar en la cultura remedio a su agotamiento, estimulantes o tranquilizantes. Bueno, sobre todo esto se han originado distintas interpretaciones y mucha confusión. Se ha afirmado, por ejemplo, que la idea de superar el nihilismo de la moral cristiana, renaturalizando al hombre, equivale en Nietzsche a proponer una vuelta a la naturaleza como vuelta a la animalidad de la bestia prehumana. Esa no solo fue la interpretación de algunos ideólogos del nazismo, sino que todavía hoy constituye una línea de lectura de Nietzsche por parte de quienes consideran a este autor un peligroso irracionalista, enemigo de todos los logros alcanzados por la cultura moderna. ¿Qué es lo que todavía se piensa en algunos sectores sobre Nietzsche? La idea de Nietzsche de superar el nihilismo de la moral cristiana, renaturalizando al hombre y creyendo que este autor, Nietzsche, lo que propone es una vuelta a la naturaleza como vuelta a la animalidad de la bestia prehumana. Es decir, estos autores no han visto que lo dionisiaco, que sería la bestia, está todo el tiempo sujeto a formas en Nietzsche, es decir, sujeto a lo apolíneo. Bueno, hoy en día la línea de interpretación más extendida considera que lo que Nietzsche dice es que para que el hombre nihilista y enfermo recupere la salud, ha de llevar a cabo una determinada recuperación de su mundo instintual y pulsional. Si fuera cierto lo que Nietzsche critica, a saber, que el proceso de la cultura occidental y concretamente la moral solo ha visto en los instintos una fuerza a sofocar, a ignorar y suprimir mediante la represión,
Lo que él estaría contraponiendo a eso sería entonces que ahora tal vez se podría intentar un giro e iniciar un proceso de reconfiguración de los instintos para que su energía resulte creativa y produzca en los individuos la salud en vez de la enfermedad. Tal es el sentido desde esta óptica de la genealogía de los impulsos de la empresa de la transvalorización o de la transvaloración. Para ello, en buena medida, la intempestividad y la radicalidad de este proyecto crítico le vienen obviamente estas ideas. Hablemos ahora de la moral. En las obras dedicadas por el último Nietzsche a la crítica de la civilización occidental, y en especial a su moral, como lo son Más allá del bien y del mal, la genealogía de la moral, pero también el crepúsculo de los ídolos, en otras traducciones de la obra de Nietzsche, el crepúsculo de los dioses, en las traducciones que utiliza Sánchez Meca, el crepúsculo de los ídolos. En estas obras destacan dos temáticas de la mayor relevancia. Por un lado, el relato o la historia de la domesticación del hombre europeo, en la que reconstruye los procedimientos básicamente memotécnicos por los que un animal humano se acaba convirtiendo en una persona socializada y civilizada a la europea. Criar un animal al que le sea lícito hacer promesas, dice Nietzsche. Y por otro lado, la genealogía, o sea, el origen, la fuente de la culpabilización y de la moral del resentimiento y de la represión olvido a la que esta metodología educadora da lugar. Nietzsche quiere exponer cómo la culpa se gesta para conformar a un ser humano capaz de responder de sí, de prometer, de recordar lo prometido y de comprometerse con lo prometido, para hacer de él un ser social civilizado, consciente, responsable, que recuerda las leyes y las cumple. En todo lo cual la memoria juega el importante papel que Nietzsche detalla. La culpa, en alemán Schuld, es entendida como obligación personal de un deudor, de modo que la causa del dolor, de acuerdo con el giro ascético, sea la responsabilidad. La genealogía de la moral es una obra clave en este aspecto. La descripción de los procedimientos de culpabilización y de domesticación que esta obra hace, mediante los que se configuran dentro del cuerpo de los individuos determinados códigos de conducta jurídica y moral, no tiene demasiado que ver con lo que sobre la base de otras hipótesis hicieron antes, por ejemplo, pensadores como Hobbes, o lo hará después Freud. En realidad el problema para Nietzsche no es tanto el de la culpa misma y la responsabilidad como origen de nuestra sociedad, cuanto el del origen de la culpa y la inversión de los valores a los que la culpabilización conduce. Interesante, la culpabilización conduce a una inversión de los valores. Ese origen es el rechazo y el olvido de determinadas posibilidades y exigencias de la vida.
estimada e impuestas por los promotores de esa metodología de la culpabilización como impresentables. Es decir, consideran impresentables ciertas posibilidades y exigencias de la vida los promotores de la culpa. El problema en Nietzsche no es cómo la culpa y la responsabilidad dan lugar a un cierto tipo de orden legal y moral, sino cómo y por qué un tipo específico de individuos crean una moral y una sociedad que se termina generalizando e imponiendo sobre la base de un determinado funcionamiento de la represión y del olvido, y que promueve el miedo y el rechazo a las fuerzas de la vitalidad natural y de los impulsos del cuerpo. Aunque Sánchez Meca nunca lo dice explícitamente, estas necesidades del cuerpo, una de ellas es el sexo, obviamente, ¿no? Y Nietzsche sintió en su propio cuerpo esa imposibilidad, digamos, de satisfacer esa exigencia de la vida, ¿no? No tuvo Nietzsche una vida sexual, en lo absoluto, podríamos decir, por todo lo que yo he leído de Nietzsche y sobre Nietzsche. Su vida sexual mayormente estuvo remitida a la prostitución, a las prostitutas, y no creo yo, por todo lo que he leído, que las frecuentara de una forma, o sea, que las frecuentara frecuentemente, valga la redundancia, ¿no? Y a pesar de que no eran frecuentes sus relaciones sexuales, se contagió de sífilis, ¿no? Cosa que lo enfermó de por vida, ¿no? Por otra parte, en la sexualidad que no está en la sexualidad que no está limitada por estos lugares donde se paga por sexo, ¿no? Los prostíbulos, puticlubs, etc. Por ese otro tipo, esa sexualidad, digamos, más conveniente, ¿no? Desde todo tipo de consideraciones, Nietzsche careció de ella, ¿no? Casi todo indica que nunca tuvo sexo con Lou Andrea Salomé, el gran amor de su vida, o su gran amor imposible, ¿no? Hubo actitudes en Nietzsche que hicieron que Lou Andrea Salomé retrocediera hasta el punto de dejar de tratarlo, ¿no? Y la mayoría de los biógrafos y autores concluyen que nunca hubo una relación carnal entre Nietzsche y Lou Andrea Salomé. Y por otra parte, no hay noticia en ninguna parte de alguna otra mujer que pudiera haber estado en la vida de Nietzsche, desde el punto de vista amoroso sexual, ¿no? Entonces, Nietzsche, ya que Nietzsche decía que filosofábamos, por decirlo así, con el cuerpo, y hablaba de la salud y la enfermedad, pues un cuerpo sin sexo, y para colmo con un sexo pagado y que te deja de regalo una enfermedad como la sífilis, pues no podemos no tener en cuenta que Nietzsche filosofó a martillazos desde un cuerpo enfermo. Enfermo en muchos sentidos,
pero en lo que se refiere a la sexualidad, enfermo porque su sexualidad fue de pago, con prostitutas. Y en segundo lugar, refiriéndome a la sexualidad, porque no conoció el sexo ejercido de forma totalmente libre con otra persona que también lo quiera ejercer de forma libre contigo. Según algunos biógrafos de Lou Andrea Salomé, incluso él trató de forzarla, ¿no? Pero por otra parte, Nietzsche habla de la voluntad de poder, Nietzsche habla de el eterno retorno como aquello que nos va a permitir salir del nihilismo. Nietzsche habla del cuerpo, de que filosofamos con el cuerpo. Nietzsche es el filósofo del cuerpo, pero el filósofo del cuerpo vivió en un cuerpo enfermo, y no solo enfermo porque tuvo sífilis y otras enfermedades, sino enfermo por la carencia de sexo. Y el sexo estable, imposible en un hombre que siempre estuvo solo, que no se casó, que no vivió con mujeres, ¿no? Entonces tenemos aquí al filósofo hablándonos e interpretando el mundo desde un cuerpo enfermo, al filósofo del cuerpo, que habitaba un cuerpo enfermo, incluso antes de la sífilis. Ya en el siglo XXI me imagino que no podemos ignorar que un cuerpo sin sexo es un cuerpo enfermo y que comer, dormir son verbos son verbos que implican una necesidad igual de determinante y fuerte que el verbo tener sexo, follar, tirar, como lo quieran decir, cogerlo, como lo quieran decir. Entonces, esto no lo dice Sánchez Meca, lo digo yo, el filósofo del cuerpo el filósofo del cuerpo filosofa desde un cuerpo enfermo y desde un cuerpo insatisfecho. Ahora, mucha voluntad de poder, pero en una oportunidad que Lou Andrea Salomé va a la casa de la hermana de Nietzsche a buscar a Nietzsche o a visitarlo antes de que Nietzsche estuviera enfermo, pues sale la hermana de Nietzsche y le dice que no la deja entrar, la echa, le grita y la llama judía, ¿no? Dice, aquí no entran judías, aquí no entran mujeres, le dice de todo, y Nietzsche, que aún no estaba enfermo, no hace nada. En lugar de salir e irse con Lou Andrea Salomé, Nietzsche permanece en su casa, reprimido por su hermana, e incluso permite que su hermana, por decirlo así, espante a Lou Andrea Salomé, el filósofo de la voluntad de poder, del eterno retorno, el que quiere superar el nihilismo, o el que quiere que se supere el nihilismo de los demás. Entonces, biografía y obra aquí, sobre todo hablando tanto del cuerpo y de la unidad, ¿no? Sigamos con Sánchez Meca. Bueno, repito, el problema en Nietzsche es cómo y por qué un tipo específico de individuos crean una moral y una sociedad que se termina generalizando e imponiendo sobre la base de un determinado funcionamiento de la represión y del olvido, y que promueve el miedo y el rechazo a las fuerzas de la vitalidad natural y de los impulsos del cuerpo. El rechazo y el olvido reprimido de los estados corporales, en los que la vitalidad sobreabundante de una fuerza acrecentada y sobrepotenciada se descarga, dejando que se desborde su sobreabundancia de poder. El miedo a estos estados es lo que lleva a los moralizadores de la culpa y del resentimiento,
es decir, al cristianismo, a revalorizar, a ensalzar y a obligar a que se recuerden constantemente como moralmente deseables y buenos los estados opuestos, es decir, el debilitamiento, la culpabilización, el desprecio y negación de uno mismo, la humildad, la castidad, la abnegación. Cuando el hombre tuvo necesidad de hacerse, citando a Nietzsche, cuando el hombre tuvo necesidad de hacerse una memoria, jamás lo logró sin sangre, martirios y sacrificios de por medio. Todo esto tiene su origen en aquel instinto que descubrió en el dolor el recurso más poderoso de la memotécnica. Se da por hecho que sin el aguijón permanente del sufrimiento no se fijan para toda la vida estos valores, la distinción entre lo permitido y lo prohibido por la sociedad, entre el bien y el mal, en definitiva. Es decir, la sociedad utilizó el dolor para reprimir, o sea, para civilizar al hombre, ¿no? El castigo corporal, ¿no? Y en esto el cristianismo se lleva todos los premios, ¿no? Y todos los trofeos. Ser educado, civilizarse, hacerse humano y moral en la cultura occidental ha sido el resultado de un ejercicio sobre los individuos de la crueldad, en virtud del cual han incorporado, es decir, incorpore, metido en el cuerpo, introducido, grabado en su cuerpo, las reacciones instintivas de inclinación hacia lo bueno, hacia lo debido, lo aprobado, eso es lo bueno, ¿no? Y de rechazo hacia lo malo, lo prohibido. Reacciones instintivas que, como condicionamientos, se ponen en funcionamiento al margen de la voluntad y del conocimiento consciente. Se les ha creado así un estatuto moral que les hace responsables, obligados a responder de sus comportamientos. De manera que el castigo, el sufrimiento que se inflige al autor de una falta, es el modo concreto de obligarle a que recupere la memoria de lo que se debía y no se debía hacer. Por todo ello, el afecto de la crueldad caracteriza, 1, al proceso de aprendizaje de la obediencia moral. 2, al proceso de su transmisión y al mantenimiento de su vigencia. Y 3, al comportamiento moral mismo de los individuos así moralizados. Si bien en ellos ya de una manera sofisticada y sublimada. Porque la crueldad, desde los orígenes de la moral, ha constituido y constituye una dimensión esencial e intrínseca de ella. En conclusión, el europeo actual, recordemos nuevamente que Nietzsche vivió en la segunda mitad del siglo XIX, es el resultado de una larga evolución impulsada y dirigida por un entrenamiento civilizatorio determinado y de manera más específica moralizador, que la sociedad ha impuesto a los individuos. En todas las sociedades, el acceso a la cultura y la superación de la animalidad consiste en dar forma al caos de los impulsos vitales del individuo. Ninguna civilización humana es una pura continuidad con la naturaleza. Por lo tanto, la cultura, la reordenación de los dispositivos pulsionales de los individuos y de sus instintos en función de una voluntad coercitiva externa, es consustancial al individuo humano que vive en sociedad. De hecho, no podemos vivir como salvajes en la naturaleza, no sería posible la sociedad, ¿no? Nietzsche acusa a la moral europea es de haber identificado la moralización con una mala desnaturalización.
Es decir, que hay desnaturalizaciones buenas y malas. Esta fue mala, en cuyo núcleo más íntimo se encontraría la mala conciencia. Más adelante, los instintos que se descargaban antes hacia afuera se vuelven ahora hacia adentro. El ser humano se sumerge en un proceso de interiorización en el que empieza a sufrir de sí mismo. Esto explicaría por qué conceptos contranaturales, como negación de uno mismo, autosacrificio, humildad, pueden convertirse en un ideal. La crueldad vuelta hacia uno mismo estaría en el origen de esa violencia secreta sobre uno mismo. Ese afán de darse forma a sí mismo tratándose como materia difícil, resistente, sufriente, de marcar a fuego una voluntad, una crítica, una contradicción, un desprecio, un no. El cristianismo proporciona la explicación religiosa y moral, consolidando así el martirio que el hombre occidental ha llevado a cabo consigo mismo. Cultura y naturaleza tienen que ser ciertamente cosas distintas, pero tal vez no tengan por qué ser inconciliables. La moral occidental las ha contrapuesto drásticamente con su prejuicio dualista metafísico, que separa de modo radical naturaleza y espíritu, cuerpo y alma. La pulsionalidad es genealógicamente originaria porque es evaluante. Es actividad, no pasividad entendida como simple reacción al medio, que es la postura de Darwin. La pulsionalidad es espontaneidad que juzga, aprecia, estime, prefiere y distingue, y no simplemente reacciona. Estas preferencias y rechazos pulsionales son mucho más profundos y determinantes que los juicios morales conscientes y reflexivos. La genealogía de la moral esboza la historia de la moral europea. La primera de estas morales es a la que Nietzsche llama la moral de los señores, propia de las antiguas aristocracias militares y de la nobleza como clase social alta, la moral de los señores. Aquí el valor bueno equivale a bueno en el sentido de apto, de bien dotado naturalmente, de fuerte, de bello, en el sentido, por ejemplo, que se dice de un caballo que es bueno o bello porque es veloz. O como se dice de un músico que es bueno porque sabe y logra componer hermosas canciones. Apto para la guerra, apta para el parto. Recuerda Nietzsche, estos eran los dos elementos distintivos primeros de bueno para el hombre y la mujer en este contexto. En suma, bueno no tiene en esta valoración un significado ni moral ni moralizante prioritariamente. El calificativo malo para esta moral designa, por tanto, al hombre no apto, no capacitado, o sea, al ordinario y común hombre vulgar que no es fuerte, ni excelente, ni bello, y que no ha desarrollado una inteligencia, ni una sensibilidad, ni una excelencia destacadas. Tiene pues connotaciones que lo vuelven objeto de cierto desprecio por parte de los nobles que por su disciplina de vida y por su cualificación superior para la guerra o para los negocios, están por encima y por eso son nobles y ricos. Entonces esta es la moral de los señores. Lo que ha pasado es que en la época actual es peor que la época de Nietzsche, ¿no? Porque el dinero no está en manos de los señores, o no solamente. Bueno, de ahí el patos de la distancia como característica básica del individuo aristocrático
respecto de la masa de los individuos vulgares. Y el individuo aristocrático hoy en día es el diferente. No necesariamente, ni mucho menos, el rico. La moral de los esclavos tiene otra historia y su tabla de valores no se establece espontáneamente. Se constituye progresivamente a partir de las confrontaciones entre una nobleza guerrera activa y los grupos a los que se opone imponiéndoles su dominación. Estos grupos fueron, de un modo bien concreto para Nietzsche, los grupos religiosos cristianos formados por esclavos, gentes sometidas por las conquistas de Roma, en los que la impotencia generó el odio y el deseo de venganza. Estamos hablando de la moral de los esclavos y de su genealogía. La interiorización de este odio y de esta impotencia se habría cristalizado como resentimiento del que habría nacido la moral ascética, con la que se ha llevado a cabo durante siglos una auténtica guerra de aniquilación contra la moral de los señores. La debilidad de los resentidos se convirtió en astucia y encontró el modo de vencer y exterminar a los señores mediante la inversión de los valores aristocráticos. Entonces, la moral de los señores es la moral que Nietzsche reivindica. La moral de los esclavos invierte los valores. Está basada en los no valores, en los antivalores. Entonces, la debilidad de los resentidos se convirtió en astucia y encontró el modo de vencer y exterminar a los señores mediante la inversión de los valores aristocráticos, en la que el cristianismo, según Nietzsche, se limitó a aplicar, generalizándola, la fórmula creada por los judíos durante su cautividad en Babilonia y Egipto. También por estas cosas, esta mención de los judíos, también se agarraron de estas cosas los nazis para apropiarse de la filosofía de Nietzsche. Nada de lo que se haya podido hacer en la tierra contra los nobles, los violentos, los señores, los poderosos, es digno de comparación con lo que los judíos han hecho contra sí mismos. Los judíos, ese pueblo de sacerdotes, que después de todo solo ha sabido tomar satisfacción de sus enemigos y vencedores, transvalorando radicalmente los valores de estos, esto es por medio de un acto de venganza de lo más espiritual. Y esta es una cita de Nietzsche. Para Nietzsche, el conflicto pulsional básico propio de la vida humana es el de la lucha entre un impulso a elevarse, a diferenciarse, a adquirir una forma y una individualidad, y este impulso lo llamaba en su pensamiento de juventud apolíneo, frente al impulso dionisíaco que empuja a la fusión con los otros, a la disolución de uno mismo en el todo, identificándose con la totalidad indiferenciada y quedando absorbido por ella. Lo lógico habría sido que el hombre europeo hubiera desarrollado en la construcción y evolución de su cultura esta moral que brota de la vida y que funciona en armonía con la vida. Lo que parece haber sucedido, según Nietzsche, ha sido lo contrario. La moral europea se ha erigido y ha funcionado como instancia directamente opuesta a la vida.
De ahí la dualidad de morales. Por un lado, una moral que es propia de la vida, que la realiza y la potencia, la moral de los señores, y otra que va contra la vida, que la niega y la intenta suplantar, la moral de los esclavos. El contraste y el combate entre ellas sería irreductible y sin solución. Dos morales, pues, una conforme a la vida porque brota de ella y otra opuesta y contraria a la vida porque no la acepta. Porque la considera inmoral, porque se esfuerza en una lucha para que la vida se adapte y se ajuste a un ideal abstracto y metafísico que la corrija de su injusticia y su inmoralidad. El objetivo principal de esta moral europea y occidental habría sido el de limitar a los individuos en sus acciones, prohibiéndoles una serie de cosas y haciendo prevalecer reglas uniformadoras según un código de conducta universal que trata de determinar no solo las acciones concretas en su dimensión externa, sino incluso también las intenciones íntimas y los motivos psicológicos de la acción. Aquí otra cita de Nietzsche. Se puede considerar cualquier moral bajo este aspecto. Es la naturaleza en ella la que enseña a odiar el laisser-aller, o sea, una moral que enseña a odiar el dejar ser, la autenticidad, la libertad demasiado grande y la que introduce la necesidad de horizontes limitados, de tareas más inmediatas, la que enseña el estrechamiento de la perspectiva y por tanto, en cierto sentido, la estupidez como condición de vida y crecimiento. El hombre moral sería el que obedece escrupulosamente esas reglas absolutas. Por el contrario, la actitud del hombre libre sería la de construir sus propios valores, porque él no acepta ser exonerado de esta responsabilidad. Y aquí una cita de Nietzsche interesante. Un ser humano fuerte, de elevada formación, diestro en todas las actividades corporales, un ser humano que se contiene a sí mismo, que es respetuoso ante sí mismo, al cual le es lícito osar permitirse todo el ámbito y toda la riqueza de la naturalidad, que es bastante fuerte para esta libertad, el ser humano de la tolerancia, no por debilidad, sino por fuerza, porque aquello en que perecería una naturaleza mediana, él sabe utilizarlo incluso para su provecho. El ser humano para el que no hay ya nada prohibido excepto la debilidad, se llame vicio o virtud. Un espíritu semejante que se ha hecho libre está firme en el centro de todo con un fatalismo alegre y confiado, en la fe de que solo lo individual es reprobable, de que en la totalidad todo se redime y se afirma. Él ha dejado de negar, pero una fe semejante es la más elevada de todas las fes posibles. Yo la he bautizado con el nombre de Dionisio. Esto decía Nietzsche, el Nietzsche joven. La dualidad de morales mantendría, moral de los esclavos, moral de los señores, pues la confrontación entre una moral dogmática, por un lado, que busca y genera la gregarización como la mejor forma de sojuzgar y gobernar al rebaño, frente a la hipótesis de una ética de la singularidad. Por otro, dispuesta a aceptar el riesgo que se seguiría de admitir capacidades de acción nuevas e innovadoras que hacen crecer y fortalecerse a los individuos en lugar de disminuirlos. La fuerza como invención de uno mismo, como creatividad, originalidad, innovación, en contraposición a la no voluntad de los esclavos.
que obedecen al orden establecido en actitud propia de un rebaño. Esculpirse a sí mismo con un juicio de gusto sobre el estilo a dar al propio carácter. Esa sería la ética del autodominio. Repito, esculpirse a sí mismo con un juicio de gusto sobre el estilo que a dar al propio carácter. Por lo tanto, dos voluntades de poder, una voluntad de poder activa y una voluntad de poder reactiva. Y nos vemos próximamente en Wagner y en la política de Nietzsche. Gracias si han llegado hasta aquí. Nos vemos.